Bueno, buen día. A los que no saludé, ¿cómo están? Hoy cierra, ¿no? Me dieron ese privilegio de cerrar la serie de... ¿Qué estamos viendo? Lo Yo Soy, ahí en Juan. Y hoy nos toca el último Yo Soy. Así que abrí tu Biblia ahí en Juan capítulo 10. Si no tenés Biblia, pedile al que está al lado, molestalo. Si no, también en el celular te puedes bajar la aplicación. Es gratis. Bueno, vamos a leer. Me gusta mucho el tema cuando Gaby me escribió. Me encanta esta imagen de lo que vamos a hablar hoy, del pastor con sus ovejas, la imagen de Cristo como el pastor. No es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero está en ese contexto. El chavito fue el que le tocó, el buen pastor, una bendición. Yo volví a escuchar el mensaje y fue una bendición. Jesús, a lo largo de todos los evangelios, se muestra muy radical en muchos aspectos. Muy radical en cuanto a la religión, muy radical en cuanto a lo cultural, a las costumbres, muy radical en cuanto a la política, ¿no?, que se manejaba. Y esta no es la excepción. En el capítulo 9, Jesús tiene un conflicto con los líderes religiosos. No era algo que no haya sucedido hasta este momento. Vivía teniendo conflicto con los líderes religiosos. Pero acá es como que se picanteó un poquito la cosa y Jesús los trata de inútiles y los expone, ¿no? Capítulo 9, Juan capítulo 9, versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? No, Jesús había hecho un milagro, le había dado vista a un ciego, y estos religiosos, o sea, se enojaron, lo llamaron al ciego, llamaron a los padres, los echaron, los excomulgaron, ¿no? Y Jesús le dice: para juicio he venido. O sea, no le dio con vuelta. Y le dijo: miren, yo, o sea, no estoy para dar vuelta ni andar jugando. Dice: yo vine para juicio a este mundo. Dice: para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces, claro, los líderes religiosos le dicen: bueno, ¿qué estás diciendo, Jesús? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les responde: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En estos versículos, ¿sí?, lo que Jesús va a exponer era de que ellos eran falsos pastores. Por eso el capítulo 10 arranca así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Dice: el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y Jesús va a empezar a hacer esta diferencia, ¿no? Ustedes son falsos pastores, y yo soy el pastor verdadero, ¿no? Y dice: el que no entra por la puerta del redil, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, arranca con esta frase: de cierto os digo. De cierto os digo. Es una frase que escuchamos mucho en el Evangelio de Juan particularmente y en otros evangelios también. Cuando Jesús se iba a referir hacia su persona, ¿sí?, o se iba a referir hacia algo puntual acerca de su obra, de la obra de Dios. Ahora, no solamente que se iba a referir a algo acerca de su persona o algo acerca de su obra, de lo que Dios le encomendó, sino que era algo fresco y algo a lo que había que prestarle mucha atención. Dice: de cierto os digo.
El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, estas dos palabras son dos palabras distintas, ¿sí? No voy a hacer la que hace Parito Basta, pero sí, son dos palabras. Una es la palabra que se usa para el hurto. ¿Vieron? ¿Viste cuando haces la denuncia en el seguro? Y te preguntan, a mí me robaron un montón de veces, entonces ya estoy acostumbrado. Bueno, ¿fue hurto o robo? ¿No? Bueno, esta palabra que dice ladrón es la palabra que se usa para hurto, que es la palabra kleptos. ¿Ven? Y el salteador, acá no es una palabra que solemos usar en el español, por lo menos yo no digo me saltearon, sino me asaltaron, ¿no? Ahora, esa era la figura que Jesús quería dejar clara acerca de los líderes religiosos. O sea, ustedes tienen que ponerse un poco, ubicarse en el contexto en el que se encontraban, ¿no? Eran los líderes. Y Jesús le está diciendo, ustedes son falsos pastores, no son verdaderos pastores. Ustedes llegaron a donde están saltando el paredón. Eso es lo que Jesús les dice. Dios siempre quiso que su pueblo fuera guiado, alimentado, pastoreado por personas que entren por el lugar legítimo. Por eso Jesús les dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Seguimos leyendo. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Ahora, algunas cosas que me llaman la atención en esta parte. En los pueblos, como explicaba el chavito en aquel mensaje, yo lo tomo y lo recuerdo. En los pueblos, ¿sí? Ustedes, el pueblo de Israel es una planicie, ¿sí? El territorio es muy difícil de que crezca fácilmente, que crezca la cosecha, ¿no? Hay que trabajar mucho. Entonces, el pueblo se caracterizó por esta tarea del ganado, ¿no? De pastorear las ovejas. Y en aquella época era muy común que en los pueblos existieran estos rediles, ¿no? Que eran de uso común. Yo tenía mis ovejas, las pastoreaba, ¿no? Estaban ahí comiendo, y cuando caía el sol las llevaba al redil. Pero también había otro pastor con sus ovejas que si estaban cerquita iban al mismo redil. ¿Está bien? Y yo tenía en el mismo redil mis ovejas y estaban las ovejas de Delio y las ovejas de El Cata, ¿no? Éramos tres ahí. Y cada uno conocía sus ovejas, ¿no? Delio conocía sus ovejas, yo las mías, El Cata las suyas, y las ovejas conocían la voz de su pastor. Esto siempre me llamó muchísimo la atención. Muchísimo la atención. Esto de reconocer la voz. De reconocer la voz. En el espectro audible, ¿sí? La voz se ubica en una banda de frecuencias, ¿sí? Y es muy particular. Es muy particular. Y esto es porque si no, cualquier otro sonido se escucharía por sobre la voz. Ahora, en este momento hay muchos sonidos en esta sala. Están los ventiladores que están prendidos, aquel y aquel. Ustedes no lo escuchan porque están escuchando mi voz. La frecuencia, la banda de frecuencia de la voz está en un lugar, más o menos entre los 2500 y los 4500 Hz. Ahí está la voz del ser humano. Ahora, afuera hay un montón de otros sonidos y quizás, ¿sí? Puede pasar de que pase uno tirando cortes, ¿no? Y en ese momento se escuche quizás más fuerte ese sonido que lo que yo estoy hablando acá. Pero Dios en su sabiduría puso a la voz del hombre, del ser humano, en un lugar específico. Y en ese lugar específico en donde se encuentra,
La voz tiene pregnancia, que quiere decir que se escucha por sobre el resto de los sonidos. Y no tiene que ver con amplitud, no tiene que ver con volumen, no tiene que ver con cuán fuerte puedo hablar. Es física. Ahora, aún así, cada voz de cada uno es particular. Tiene características particulares. Tiene un tono específico. Tiene un tono específico. Mi voz tiene un tono específico. La voz de Horacio tiene un tono específico. Tiene una amplitud específica, etcétera. No me voy a poner muy técnico. Ahora, yo siempre, cuando leo este pasaje, me hago esta pregunta. ¿Reconozco yo la voz de Dios? ¿Reconoces la voz de Dios? Siempre doy este ejemplo, ¿no? Yo me pudiera quedar ciego y al escuchar la voz de mi esposa, yo sabría que es ella. ¿Por qué? Porque reconozco su voz. Cuando mi mamá me llama, yo sé si me habla mi mamá o mi papá, o mi hermana, que a veces le usa el celular. Porque reconozco su voz. Ahora, pregúntate esto. ¿Reconoces la voz de Dios? ¿Qué tono tiene la voz de Dios? Dice, seguimos leyendo ahí. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Ellos no entendían. Esto es algo que también me llama mucho la atención, porque ¿cuántas veces vimos a Jesús en esa circunstancia, digamos? De que Jesús explicaba algo y la gente no entendía, los discípulos no entendían. Ahora, Jesús nunca se da por vencido y siempre va un paso más. Y dice el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles. Volvió pues Jesús a decirles. ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Cuántas veces vemos que Jesús no se da por vencido con los cabeza dura de que somos nosotros? Dice, volvió pues Jesús a decirles. De cierto os digo, de cierto os digo, yo soy la puerta, y acá está nuestro yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Lo primero que quiero decir, antes de ir al desarrollo del mensaje cortito, es que la puerta sigue abierta. Y si hay algo que quiero que te lleves esta mañana, es esa frase, la puerta sigue abierta. Nuestro Señor no se ha dado por vencido con ninguno de nosotros. Siempre me acuerdo de este versículo que dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso es lo primero, la puerta sigue abierta. Y lo segundo que quiero decir antes de arrancar con el desarrollo del mensaje es que hay solo una puerta. Una sola. Una. No hay 15 puertas, no hay 2 puertas, hay una sola. Una sola puerta. Y esa puerta es Jesús. Esa puerta es Jesús. Yo pensaba, ¿a cuántas puertas hemos recurrido? ¿Por cuántas puertas hemos querido pasar a lo largo de nuestras vidas? ¿Cuánto hemos forzado y manipulado en pos de tener la solución de nuestros problemas? ¿Cuántos intentos hemos hecho a lo largo de nuestra vida? Bueno, lo primero, la puerta sigue abierta. Y lo segundo es que hay una sola puerta.
Y esa puerta es Jesús. El versículo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, versículo 7, la segunda parte dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús nos deja esta enseñanza en este versículo. Y la pregunta es, ¿qué encontramos al entrar por esa puerta? ¿Qué encontramos detrás de esa gloriosa puerta que es nuestro Señor? Bueno, lo primero que yo notaba acá es que encontramos salvación. Seguridad, dice el versículo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora, yo te quiero hablar a vos que quizás estás acá de visita o quizás no has tenido un encuentro con Jesús. Tenés que saber que hay una puerta que sigue abierta y que es Jesús, que murió y resucitó para darte vida y una vida de comunión con Dios. Una vida de comunión con el Padre. Todos los que hemos tenido que atravesar esa puerta, o todos los que hemos atravesado la puerta de la salvación y hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos tenido que pasar por esa puerta. Y yo pensaba que para algunos eso implicó matar el orgullo, para otros quizás fue sufrir el menosprecio de la familia, de los amigos. El atravesar esa puerta quizá en algún punto fue poner a prueba a Dios, ¿no? Estabas ahí en el fondo del pozo y elevaste una oración y dijiste, Señor, si sos real, hacé algo acá, ¿no? ¿Cuántos casos hemos escuchado acerca de esto, ¿no? Poner a prueba a Dios, bueno, Dios, yo te quiero probar, ¿no? Ahora, lo primero que encontramos al atravesar esa puerta es salvación. Y es seguridad, era el lugar, ¿sí?, en donde iba la oveja y no era maltratada, no era atacada por el enemigo. Era su lugar de seguridad. Y eso es lo primero, hermano. Querido amigo, o vos que nos visitás. Hoy el Señor te ofrece salvación. Es la salvación de tu alma. Y eso es lo primero que encontramos al atravesar esa puerta. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y esa es la primera cosa que nosotros podemos encontrar al atravesar esa puerta. Si no has tenido un encuentro con Jesús, no te vayas hoy. La puerta sigue abierta y el Señor hoy te ofrece salvación. Lo segundo que encontramos al atravesar esa puerta es libertad. Y me encantó porque yo leí muchas veces esto de entrar y salir, entrar y salir. A veces cuando mi esposa ora, dice, cuidanos en nuestra entrada, nuestra salida. Yo digo que sí, ¿viste? Amén. ¿No les pasa muchas veces que, bueno, dale? Bueno, lo segundo que encontramos es libertad. Y tiene que ver con esto. Dice el versículo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. Y esto tiene que ver con libertad. Esta frase se usa mucho en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y refleja eso, justamente la libertad del hombre en actuar o no actuar. Ya anoté algunos versículos. Jeremías 37:4, yo se los leo, no lo busquen. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel, ¿no? Ahí está, entraba y salía. Salmo 121:8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Deuteronomio 28:6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Tiene que ver con eso, ¿no? Con tener libertad. ¿Cuántas veces escuchamos acerca de que Dios nos da libertad, ¿no? De que somos libres en su nombre? Una vez nos pasó cuando yo era adolescente que entró un loco que estaba endemoniado y oraban, ¿viste? Sé libre. Fue una experiencia. Yo escuché otras más que dejamos ahí. ¿De qué necesitas ser libre hoy? ¿De qué necesitas ser libre? Hay cosas que te tienen atado,
que te detienen. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo sé las mías, ¿eh? ¿Vos conocés las tuyas? A veces hay cosas que nos atan que no tenemos ni idea. Y no podemos disfrutar de esta libertad. El Señor nos salvó, nos restauró, y nosotros hay cosas que están ahí, que nos atan y no nos dejan tener esta libertad que ofrece el entrar por la puerta de las ovejas. ¿Qué es eso que te impide entrar y salir con libertad? ¿Qué es eso que interrumpe tu comunión con Dios? ¿Qué es eso que interrumpe tu comunión con tu hermano? Muchas veces nos alarmamos de pecados grandes ¿no? y categorizamos, ¿no? Decimos, no, este es un pecado acerca de los pecados capitales. No, los pecados capitales. Pero pará. Hay un versículo ahí en Cantares 2:15 que dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y nos alarmamos de cosas y a veces cosas pequeñas les bajamos el precio y las tenemos ahí, ¿no? ¿Cuál es esa pequeña zorra? A veces pienso, ¿no? Hay cosas que no se ven. ¿Tenés algo en contra de algún hermano? El problema es que si no me puedo sentar a la mesa con un hermano, es un problema. Y es algo que me ata. Y es algo que no me deja disfrutar de la comunión con Dios y menos de la comunión con mi hermano. Es un problema. Ahora, quizás hay algo ahí en tu corazón que está creciendo como una raíz de amargura. Quizás hay algo, un pensamiento, ¿no? Contra alguien. Vos decís, no, pero, viste, y siempre tenemos las mejores excusas, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si hay una excusa, viste, atada de los pelos, hay que evaluar ahí, hay que parar un poquito. Lo primero es ir a los pies de Jesús. Jesús dice, el que entrare por la puerta, será salvo, entrará y saldrá. Lo primero, salvación, seguridad. Lo segundo, libertad. Si hay algo que interrumpe, que te tiene atado y que interrumpe la comunión con Dios y con tu hermano, lo primero es ir a Jesús. La puerta sigue abierta, hermano, amigo. Hoy el Señor te ofrece libertad. Y lo tercero, para cerrar, puse bendiciones. Bendiciones. Dice el versículo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Me encanta. Bendiciones. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición de Dios, ¿eh? Si eso que vos llamás bendición te está trayendo problemas, eso no es bendición de Dios, ¿eh? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Si lo que vos llamás bendición acarrea tristeza a tu vida, quizás está muy bueno, está buenísimo, pero no es bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y añade tristeza. Y no añade tristeza con ella. Me encanta esta imagen de la oveja hallando pastos, ¿no? Yo pensaba, ¿no? La bendición de Jehová, la bendición de Dios, lo necesario para vivir. ¿Se te ha cruzado alguna vez por la mente esto de que Dios no sabe lo que necesitas? ¿Se te cruzó por la mente alguna vez? No, Dios no sabe lo que yo necesito. Porque yo lo que necesito es esto. Yo lo que necesito es una novia y ponerme de novio y casarme, una familia. Yo lo que necesito es ganar más plata. Yo lo que necesito es comprarme algo, no sé, celular. Yo lo que necesito...
A mí se me pasó muchas veces eso por la mente. Muchas veces. En mi madurez, en mi ignorancia. Ahora, primero, Dios conoce nuestra necesidad mejor que nadie. Mejor que nadie conoce lo que vos necesitas. Y lo segundo, que Él la suple en el tiempo perfecto. No estamos hablando de caprichito, ¿eh? ¿No? Y eso es la bendición de Dios. Ahora, hay un lugar, hay una puerta por la que nosotros, al entrar, al pasar por ella, nosotros encontramos esto. El problema es que muchas veces somos como estos falsos pastores que saltamos el paredón, ¿no? Y nosotros sabemos, conocemos, la voluntad de Dios es que la familia, ¿no? Pero no, como vivimos en el ya y el ahora, en el mundo de la inmediatez, no podemos esperar. No, ¿cómo voy a esperar? Entonces saltamos el paredón y saboteamos ahí, asaltamos la voluntad de Dios porque no podemos esperar. Yo no digo que quizás no necesites un vehículo. Quizás sí lo necesitas un auto. ¿Pensás que Dios no lo sabe? ¿Pensás que Dios no sabe que no es bueno que el hombre esté solo? Está en su palabra, ¿eh? ¿Cuál es tu necesidad? Dios la conoce. Y Dios la va a suplir en el tiempo perfecto. La puerta sigue abierta y Dios tiene grandes cosas para cada uno. No te apresures. No te apresures. Ahora, termino con este versículo. Juan 10:10, muy conocido. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús se tomó el trabajo de exponer a los falsos pastores, de exponerse a sí mismo como el verdadero pastor y más adelante como el buen pastor. Ahora, este pastor no es un pastor que da muerte o que se sirve a sí mismo. Es un pastor que da vida y que la da en abundancia. En abundancia. Eso es una promesa de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Hoy te tenés que ir tomando una decisión, evaluando tu corazón, así como yo evalué el mío. Respondiendo a estas preguntas. ¿Qué son las cosas que me atan? ¿Cuáles son esas pequeñas zorras? ¿Qué es lo que interrumpe mi comunión con Dios? ¿Qué es lo que interrumpe mi comunión con mi hermano? ¿Cuál es la razón por la cual yo no me puedo sentar a la mesa con mi hermano? ¿Cuál es la razón cuando me tocan esa casa los miércoles? Tengo una excusa siempre para no ir, para no estar. Eso, bueno, no es un problema, el problema es no hacer nada. ¿En qué te estás apresurando? ¿En qué estás saltando el paredón? ¿En qué estás saboteando la voluntad de Dios? Dios conoce tu necesidad. Aún antes de que nosotros le pidamos algo a Dios, ya sabe. Él ya sabe.
Él la va a suplir en el tiempo perfecto. Vamos a orar, inclinando tu rostro ahí. Si hoy vos viniste y no has tenido un encuentro con Jesús, tenés que saber que te vas al infierno. Y no es un lugar que Dios haya preparado para nosotros. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si aún no tuviste un encuentro con Jesús, hoy te invito a que entres por esa puerta, en donde vas a encontrar la salvación de tu alma, en donde vas a encontrar libertad, en donde vas a encontrar la bendición de Dios para vos. Hay cosas que hay que evaluar en nuestro corazón y hay preguntas que tienen que ser respondidas. ¿Qué es eso que te está atando? ¿Qué es? ¿En qué te estás apresurando, hermano? Dios tiene cosas grandes para vos. Pedile ahí a Dios: Señor, mostrame. Mostrame. No veo, no sé. Encárgate de que pueda entender, encárgate de que pueda tener a alguien que me diga lo que necesito escuchar, lo que tengo que escuchar. Quizás tengas que salir de acá y tener una charla con alguien. Quizás cuando llegues a casa tengas que mandar un mensajito a alguien. Quizás en la semana tengas que tomarte unos mates con alguien. Digo, no es un problema. A veces surgen situaciones. El problema es no hacer nada al respecto. Quizás estás al borde de tomar una decisión que sabes que no va. Que sabes que te estás apresurando, que estás queriendo saltar el paredón para tomar por tus propios medios la bendición de Dios. Pará, no te apresures. No te apresures. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad. Qué privilegio. Gracias, Señor, porque vos has sido claro, Señor, en tu palabra. No solamente en relación a tu persona, sino en relación a tu pueblo, a cómo debemos de conducirnos. ¿Qué es lo que tenés para nosotros, Señor? En esta mañana queremos dejar nuestro corazón a tus pies, rendirnos a tus pies, Señor, y que vos sobres. Hay decisiones que tenemos que tomar. Hay cosas que tenemos que resolver. Señor, que vos nos des sabiduría, que nos pongas, que nos inquietes con tu espíritu, Señor, para dar los pasos correctos e ir en la dirección correcta. Señor, te pido por cada uno, Señor, de los que estamos presentes, Señor, para que vos nos ayudes y nos fortalezcas, Señor. Te pido todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén.